Bienvenidos a la crónica semanal de Perú Político del 26 de diciembre al 2 de enero. Mi nombre es Ignacio de Ferrari. Todo indica que nuestros expresidentes pasarán el fin de sus días, o cuanto menos el fin de sus carreras políticas, sentadas en el banquillo de los acusados por atentar contra los derechos humanos. Y es que de los 4 expresidentes que quedan con vida, 3 tienen procesos pendientes por derechos humanos. Mientras Fujimori se contradice repetidamente en el juicio que se le sigue actualmente por los casos de la Cantuta y Barrios Altos, y los familiares de los muertos en el frontón esperan el día en que puedan verse cara a cara con Alan García, el ex dictador Morales Bermúdez se suma a esta nada ilustre lista de jefes de Estado que tienen cuentas pendientes con la justicia. Esta semana, la opinión pública ha conocido que la justicia italiana ha abierto proceso al expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez por estar involucrado en la desaparición de ciudadanos argentinos de ascendencia italiana en junio de 1980. Concretamente, la jueza italiana Louisiana Filiola investiga la desaparición de 25 argentinos de origen italiano, ocurrida en países sudamericanos en el marco de la Operación Cóndor entre 1975 y 1980. En total han sido requeridos para ser juzgados en Roma 138 personas, entre dictadores, ministros y jefes de los servicios secretos y de la policía de Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil y Paraguay. En el caso peruano, los involucrados son el expresidente Morales Bermúdez, el ex primer ministro Pedro Richter Prada y 2 militares cuyos nombres no han sido revelados. ¿Pero qué era exactamente el Plan Cóndor? Se trataba de un operativo secreto de inteligencia establecido por regímenes militares en los años 70 y 80 para coordinar información con el fin de capturar, torturar y ejecutar a opositores políticos por medio de trabajos combinados a través de las fronteras. Según informes periodísticos, este acuerdo fue suscrito a fines de 1975 por Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia, y tuvo su base en Paraguay durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. En junio de 1980, 3 ciudadanos argentinos de origen italiano fueron deportados del Perú por la frontera boliviana. Sus nombres eran Noemí Gianotti de Molfino, María Inés Raberta y Julio César Ramírez. Los 3 fueron detenidos en Lima y devueltos a la frontera boliviana, por donde habían ingresado con pasaportes falsos, según el gobierno peruano. En Bolivia los detenidos fueron entregados a las autoridades argentinas. Según han informado los diarios limeños esta semana, las investigaciones que se hicieron en ese entonces señalaron que los 3 detenidos eran montoneros peronistas que militaban en la oposición al régimen militar de Rafael Videla y que habían sido arrestados en un trabajo conjunto entre efectivos de inteligencia argentinos y peruanos. Un mes después de esos sucesos, Gianotti de Molfino fue encontrada muerta en un departamento de Madrid. Raberta y Ramírez se sumaron a la larga lista de desaparecidos. Para el fiscal Capaldo, que investiga el caso en Italia, el hecho de que los servicios de inteligencia peruanos y argentinos hicieran un trabajo conjunto para detener a los 3 militantes de izquierda constituye un indicio de que el Perú también era parte del Plan Cóndor. Pero eso no es todo. El fiscal que investiga el caso desde 1999 cita un documento de la Central de Inteligencia Americana en el que se mencionan los 6 países que originalmente integraban el acuerdo y en el que posteriormente se añade: Perú y Ecuador recientemente se convirtieron en miembros. Según una investigación periodística que apareció esta semana en el diario La República, los 8 agentes de inteligencia argentinos que llegaron en junio de 1980 al Perú tuvieron licencia para detener, secuestrar y torturar y matar, con la cooperación del personal militar operativo peruano. Es más, según la investigación, se acondicionó un centro de descanso militar en Playa Ondable, al sur de Lima, como centro de interrogatorios y torturas. El ex canciller del presidente Morales Bermúdez, José de la Puente Ratville, ha negado tajantemente que el Perú fuera parte del Plan Cóndor y ha narrado cómo él y el presidente Morales Bermúdez se negaron a participar en reuniones con elementos de inteligencia de otros gobiernos miembros del plan. Pero ese no es el único apoyo que ha recibido el ex dictador. El ministro de Defensa, converso reciente a la Comisión de la Verdad, Antero Flores Arauz, ha rechazado en plano que el Perú participara del funesto plan. El cardenal Juan Luis Cipriani lamentó que se cometan abusos en nombre de la justicia que no tienen nada que ver con la verdad. El vicepresidente Luis Gianpietri llegó a decir que Morales Bermúdez había sido un militar
mas no un dictador como los otros. Pero de todas las efusivas muestras de apoyo que ha recibido el exdictador, la que más debe ser interpretada en clave política es indudablemente la del presidente García. En un evidente adelanto de opinión, el jefe de Estado consideró exageradas las órdenes de la jueza italiana y dejó entrever que en su momento denegaría un pedido de extradición, aun cuando la Corte Suprema sí se mostrara a favor. Según el mandatario, los peruanos debemos agradecimiento, honra y honor a quien devolvió la democracia al país. García parece querer trasladar a la esfera política un problema judicial cuando afirma que Morales Bermúdez le devolvió la democracia al Perú. Y como en toda ocasión en que se pretende politizar un asunto de este tipo, habría que recordarle al presidente que Morales Bermúdez no se lo busca llevar ante la justicia por sus convicciones democráticas, sino por posibles violaciones a los derechos humanos. De la misma manera, carece de importancia que Morales Bermúdez asuma la responsabilidad política por lo ocurrido, cuando lo que importa son las posibles implicancias judiciales. Además, el presidente García parece olvidar que las convicciones democráticas de Morales Bermúdez eran bastante endebles durante su régimen. Morales Bermúdez gobernó el país en un contexto en que gran parte de los medios de prensa estaban expropiados y en el que los políticos opositores solían ser detenidos y hasta deportados a países poco amistosos con los derechos humanos. Tal fue el caso de los dirigentes de izquierda Javier Díaz-Canseco, Ricardo Letts y Genaro Ledesma, que fueron deportados a la Argentina de Videla y solo puestos en libertad luego de versiones periodísticas dieran cuenta de lo sucedido y la presión internacional obligara a entregarlos. El presidente olvida también que fue la presión popular que puso en jaque al gobierno militar y no la vocación democrática de Morales Bermúdez, la principal artífice del retorno a la democracia. Detrás del apoyo de García Morales Bermúdez y del intento de desprestigiar a la jueza italiana y de calificar el requerimiento de la justicia italiana como una intromisión en nuestra soberanía, parece estar la madre del cordero de todos los miedos del presidente, el frontón a Comarca y Cayara. Si la justicia de otro país logra procesar a Morales, no es descabellado imaginar que en el futuro lo intenten procesar a él por supuestas violaciones a los derechos humanos que aún no han sido del todo esclarecidas. Y ahí no habrá prescripción que valga. Eso es todo por hoy, hasta la próxima.